¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en esta quinta esquina, en este espacio, en esta ventana que abrimos al debate, al análisis y hoy además un debate muy especial. Cuando ocurre una catástrofe se activan todos los resortes de protección oficiales y también más humanos. Vamos a hablar de ellos en esta noche de jueves. Voy a saludar a quien me acompaña hoy en esta noche. Nos han dejado solos. Florencio Carrera, ¿qué tal? Bienvenido. Director de La 8 Valladolid y Es Radio, Castilla y León. Y vamos a dar ya la bienvenida a los dos invitados que tenemos en esta noche. Son bomberos vallisoletanos, bomberos del Parque de Bomberos de Valladolid. Julio Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y David Peláez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Lo primero, ¿cómo estáis? Habéis regresado hace tan solo 2 días que llegabais muy cansados a Valladolid. ¿Cómo estáis? ¿Habéis podido reposar? Bueno, recuperándonos un poco de la paliza que es el viaje, que al final son muchas horas y no hemos podido descansar todo lo que deberíamos. Bueno, ya en casa, tranquilo, las familias tranquilas, sí, también estarían un poquito atacadas. Bueno, vamos a recapitular. El lunes 6 a las 4 de la mañana, sudeste de Turquía, noroeste de Siria, temblaba en un terremoto que igual en otro punto del planeta no hubiera tenido no menos consecuencias, pero bueno, no las que habéis podido vivir. Enseguida se activan todos los resortes de emergencia de protección, no con la celeridad que hubiera sido necesaria, pero en cualquier caso, bueno, pues siempre desde luego con la mejor intención. Uno de esos resortes saltó aquí, en Valladolid. Vosotros, junto con otro grupo de compañeros también de distintas provincias de Castilla y León, decidís partir hacia Turquía. Lo primero, ¿cómo es ese momento en el que sabéis que ha ocurrido esto? ¿Sabéis que quizá podéis colaborar de alguna manera? ¿Y en qué momento ya decís, bueno, pues partimos, salimos? ¿Cómo es esa pues decisión? Desde el momento en que nos enteramos lo que había ocurrido, ya hubo predisposición por intentar de alguna manera ir. Esto no es fácil, porque hacen falta muchos permisos, muchos trámites, etcétera. Entonces, nos pusimos en contacto con la ONG Acción Norte, que es la que al final nos ha permitido ir a esta catástrofe, y la primera respuesta fue que ya había un grupo creado y que tendríamos que esperar noticias para ver si era necesaria más apoyo allí. Automáticamente, al día siguiente de decirnos esto, nos dijeron que hacían falta muchísimas manos allí. Entonces ya nos pusimos a movernos un poquitín y pues hablando entre unos otros a ver quién tenía ganas de ir, quién no tenía ganas, pues al final formamos este grupo de gente de aquí de Valladolid, gente de Ayuntamiento de Palencia, gente de Ayuntamiento de Salamanca y un compañero de Leganés también. ¿Y de León? No, el que es de León es de vale, bombero de Valladolid. Del Parque sí. de Bomberos. Vive en León, pero es compañero Digo Moncho de aquí. porque es otra de las personas que también nos ha ayudado mucho a recopilar todo ese material gráfico. Sí. Y finalmente os ponéis en marcha, también gracias, bueno, pues un poco a la colaboración también del Ayuntamiento de Valladolid, que os dio facilidades para ello. Claro. ¿No, David? Cuéntanos. Sí, eso es. El Ayuntamiento de Valladolid al final dijo que todo lo que necesitásemos, que nos lo facilitaba, tanto a nivel de trajes técnicos, si necesitamos más material como una cámara térmica, que sí que la llevamos, y todo lo que necesitásemos se lo podíamos pedir. Entonces se portó bastante bien con nosotros. Al final tú no puedes tampoco salir con un uniforme de trabajo a otro país. Necesitas que el propio servicio te dé lo que, pero en ningún momento nos pusieron ningún problema. ¿De qué pasta estáis hechos? Porque ya sé que no os gusta que os llamemos héroes, pero para mí me parece que dos chavales jóvenes como sois vosotros, tú apenas llevas un año, ¿no?, en el Cuerpo de Bomberos. Tú eres un poco más veterano, llevas 6, 7 años, ¿no? 6 años. 6 años. ¿De qué pasta estáis hechos? Porque una cosa es abrir una puerta de la señora o el señor que dejó las llaves y tiene el perro dentro, o apagar un fuego. Todavía ayer tuviste que apagar uno de los fuegos que hubo en el túnel de Panaderos, y otra cosa es ir a un escenario que estamos viendo imágenes que a uno le ponen la piel de gallina. Se habla de 37.000 muertos, después hablaremos de eso. ¿De qué pasta estáis hechos? Somos personas normales. Al final, esto es un trabajo que es vocación y nosotros lo primero que queremos hacer es ayudar. Entonces tampoco tenemos que ser ni héroes, no queremos que se nos trate como tal. Al final, cualquier persona que trabaje en este oficio lo que va a querer es ir y ayudar a las personas de allí.
que es lo que hubieran hecho seguramente los compañeros turcos. Al final nosotros estamos en una situación privilegiada por nuestro trabajo y poder ir ahí. Seguro que hay mucha gente voluntaria de la calle que le hubiera gustado echar una mano, incluso simplemente repartiendo comida, repartiendo bebida por allí. Pero nosotros, gracias a nuestro trabajo, tenemos esa oportunidad de intentar ir a hacer algún rescate. En alguna de las declaraciones que habéis hecho a los medios estos días, habláis de que es como imaginarse, por situarnos en Valladolid, el Paseo de Zorrilla, una calle amplia, grande, edificios más o menos nuevos y todo completamente derruido. ¿Qué foto tenéis hoy? Estamos viendo imágenes, pero bueno, una cosa es ver imágenes en la tele y otra cosa es estar allí, sabiendo que hay miles de muertos debajo de los escombros. Estas que estamos viendo son vuestras, además, son de vuestras tareas de rescate. Pues yo no te diría que es una calle como el Paseo Zorrilla, yo te diría que es una ciudad como Valladolid, prácticamente entera derruida. Quedaban edificios en pie, pero son edificios que van a tener que demoler, porque se veían que tenían unas grietas y unas lesiones que eso no iba a poder aguantar en pie. Entonces, cuando terminen de recuperar todos los cuerpos, que quedan muchos todavía por recuperar allí, empezarán a hacer la limpieza de todo esto y tendrán que construir una nueva ciudad. Antes de entrar en el programa, comentabais que los 37.000, desgraciadamente, se va a quedar, 37.000 muertos, se va a quedar, pensáis vosotros que se va a quedar corta la cifra. Sí, muy corta. Son más, la cifra ya es mayor. Ya es mayor de 37.000. Ya está confirmada que es mucho mayor, pasa a los 60. 60.000 ya. Los 60.000 estimados. Vosotros partís el 9 de febrero, que claro, visto desde fuera es como 3 días, han pasado 3 días, es un poco tarde, no sabíamos que estabais un poco a la espera de ese compás de espera de vamos a ver si hacen falta o no. Inmediatamente os vais a Madrid, de ahí a Estambul y de allí a Adana. Estuvisteis en Adana. ¿Cómo es ese momento? ¿Llegáis y qué tenéis que hacer? ¿Con quién os tenéis que coordinar? ¿Cómo se organiza lo que podáis hacer? Nosotros estuvimos en Adiyaman, no estuvimos en Adana. En Adana hubo otros grupos de rescate españoles. Nosotros nos derivaron a la ciudad de Adimayán, que nos comentaban por allí que era la segunda ciudad más destruida por este terremoto, por detrás de una ciudad que no me recuerdo bien el nombre ahora, que estaba en la frontera con Siria, que ni siquiera se han arriesgado a mandar ayuda humanitaria ni de equipos de rescate allí por el riesgo que había también por el tema sirio. O sea, que no os tuvisteis que quedar solamente allí. Cuando llegáis, ¿quién os coordina? ¿Quién organiza el trabajo? Pues cuando nosotros llegamos allí, a través de la ONG ya tenía contactos allí, ya tenía traductores, porque al final nosotros nos hemos movido todo con traductores, claro. La gente de allí de Turquía se ponía en contacto con esos traductores y esos traductores ya nos transmitían a nosotros la información. Pero que era una información un poco caótica, no era información clara, entonces al final lo que decías antes, si ya hemos salido 2 o 3 días tarde, si encima luego no hay información clara de determinadas cosas o situaciones, pues todo va haciendo más complicado el tema de que se consiga algún tipo de rescate o alguna cosa. Ocurre que a lo mejor os pillan, aquí te pillo, aquí te mato, alguien os ve y os llaman y os dicen, venid aquí, que oigo algo, o simplemente creo que está mi familia dentro. ¿Eso ocurre en las calles? Al final te ven con el uniforme, eso es. Entonces piensan que eres un equipo de rescate, entonces al final es que nos paraba todo el mundo. Ibas andando por la calle, te venía el padre, te venía el hijo, oye, por favor, tengo aquí a mi familiar, por favor, sacadlo. Muchas veces ellos mismos sabían que estaba ya fallecido, pero simplemente por el hecho de recuperar el cuerpo te pedían ayuda. Y al final pues era mucha impotencia porque muchas veces no podías hacerlo. Porque hay unas prioridades, que es... Al final, claro, si hay una vida en peligro, pues nosotros sí que nos arriesgamos, pero si vemos que hay un fallecido, tampoco vamos a ponernos nosotros en peligro. Habéis destacado vosotros, y lo han destacado más personas que han ido allí, el cariño y dentro de la tragedia de ver cómo está tu hijo muerto, tu mujer o tu marido, con el cariño que os han tratado, el respeto con el que nos han tratado, que eso sí os ha tocado, os ha llegado al corazón, ¿no?, a los dos. Claro. Es que ver esa situación allí, ver lo que está sufriendo esa gente, ver en qué situación están y que aún así te den lo poco que les queda, te venían con el agua que tenían para ellos, la comida, incluso lo que decía David, ir andando por la calle, que venga un padre, te diga, mira, echadme una mano que está aquí mi hija, mi madre y mi mujer, ir a intentar ayudarles con los perros, que ahora sí eso hablamos un poco de cómo era el funcionamiento, salir del agujero en el que en teoría podían estar
después de no verlo, pero percibirlo con el olor, que ahí algo no iba bien, se lo comunicas y ni se altera en ningún momento, sino te da las gracias, te da un abrazo como gracias por ayudarme, y te dices tú, ¿ayudarte a qué si no te ha ayudado a nada? ¿Sabes? Entonces eso al final, pues eso, una y otra vez, pues al final pues va llegando, claro. Queda un poco de frustración, lo que precisamente, no haber podido, bueno, pues cuando uno ve la imagen de no sé quién, alguien de Protección Civil, recuperar el cuerpo de la UME, creo que era la UME. Recuperando el cuerpo de un recién nacido prácticamente con vida, que es el milagro, en medio de todo esto, pues queda un poco esa pequeña decepción, disgusto, no haber podido... Es mucha impotencia y mucha frustración, lo que yo creo que eso veníamos en el viaje hablando todos, y es el sentimiento que tenemos todos en común. Y viendo imágenes de otros equipos de rescate que han ido a esta catástrofe, pues tienen todos el mismo sabor de boca, ¿no? De querer ayudar más de lo que hemos podido. No hemos podido ayudar tanto como nos hubiera gustado. Nos hablabas de los perros y del funcionamiento. Contadnos cómo se realiza, ahora ya tranquilamente, cómo se realiza, cómo se organiza. En el momento que ya estáis allí, en el edificio colapsado, que así es como se denomina, ese trabajo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que tenéis que ver? Al final nosotros nos movíamos mucho por los traductores. Ellos tenían contacto, les daban un punto donde posiblemente podía haber una persona con vida, porque lo habían oído el día anterior o por lo que fuera, y nos movíamos con 2 perros, 2 compañeros que eran de Asturias, quiero recordar. Sí. Entonces el funcionamiento era llegar allí, soltaban a un perro, solamente a uno, ese perro buscaba entre los escombros y podía marcar vida, podía marcar que no había vida. En el caso de que marcase que hubiera vida, tenían que recoger al perro y soltar al segundo, para que confirmase el mismo lugar que efectivamente había vida. Lamentablemente, de todas las veces que fuimos, en ningún momento marcaron los 2 perros que había vida. En ningún momento pudieron confirmar. Solamente cuando confirman los 2 entráis, si no, no. Si tienen que, primero, si uno marca ya te pones en alerta que algo pueda haber, porque esos perros están tan entrenados que no suelen fallar. Entonces, para todavía estar más seguros, se suelta un segundo, y si el segundo ya confirma también, es que es obvio que algo hay abajo. Y como decía David, fuimos a, no te sé decir el número, pero a muchos edificios, entre ir de una ubicación a otra que nos mandaban estos contactos, lo que decíais antes de que nos paraba la gente y nos llevaba a otros edificios, solo en uno de los perros marcó algo. Era un hueco, una edificación donde ya los bomberos de allí, de Adiyaman, llevaban trabajando 13 horas, generando un hueco, porque decían que habían escuchado o sentido algo allí. Y estuvimos ayudándoles a seguir generando ese hueco, y al final llegó un punto que la gente de allí decidió: si en estos 2 minutos no escuchamos o no percibimos ningún signo de vida, metemos maquinaria. O sea, esa era la decisión. En 2 minutos tomar una decisión de decir hay alguien, no hay alguien, y aunque no esté al 100% seguro, mete una máquina y arraso con todo. Y ese es el momento más crítico, porque entiendo que vais contra reloj, porque si entra maquinaria y no habéis podido sacar a nadie y hubiera, por desgracia, alguien dentro, allá se pierden todas las posibilidades. Entra... Exacto. ¿Cabe alguna posibilidad de que 10 días, solo han pasado 10 días, parece que es mucho tiempo, pero ¿cabe alguna posibilidad, pensáis, que puede haber algún milagro de que haya todavía alguna persona viva? Ayer encontraron a una persona, ayer todavía y antes de ayer encontraron a 3. Entonces también eso se añade o aumenta nuestra frustración de decir ¿por qué nos habéis echado tan pronto de allí diciendo que ya no había esperanza de vida? Os han invitado nos han invitado a irnos antes de tiempo. ¿Por qué creéis que ha sido eso? Pues básicamente yo creo que ha sido porque quieren meter toda la maquinaria, limpiar todo y empezar cuanto antes lo que viene a ser a reconstruir la ciudad. Podemos interpretar que no dan abasto y que van a... bueno... Ellos nos han vendido, nos han querido hacer entender que es porque ya empezaba a ser una situación de más riesgo todavía para nosotros, porque se iban a caldear más los ánimos, que ahora, lo que ahora era agradecimiento por haber hecho poco o nada, luego igual iba a ser ya que nos impusieran al entrar a un agujero, que nos obligaran o que algo que nos podría comprometer nuestra seguridad. Esa es la versión que nos ha dado el gobierno turco del por qué nos hemos tenido que ir antes de tiempo de allí. Pero viendo lo que había allí y luego viendo las noticias de que todavía seguía apareciendo gente con vida, pues te queda esa sensación de decir, si me hubiera quedado, que igual tampoco, pero eso no lo vamos a saber ya nunca si hubiéramos podido dar con alguna edificación donde sí que hubiera gente con vida. Nos hemos pasado de 35.000 víctimas el martes a 60.000.
hoy. Estimadas, sí. Confirmadas. ¿Y pensáis que todavía esa cifra se va a quedar corta? Sí. Por lo que habéis visto allí. Sí. Al final, para ponerte un ejemplo, nosotros hemos llegado a estar en edificios donde igual había 180 personas sepultadas. Esas personas, hasta que no las sacan, no las contabilizan. Claro. Y es una ciudad muy grande. Entonces te puedes hacer un poquito la idea del número de personas y víctimas que todavía no han pasa el contabilizado. tiempo, todo eso va sumando. De Siria no llegaba nada, porque Siria tiene un conflicto político gracias al dictador asesino que preside ese país, muy gordo, y no llegaba nada, porque también han salido algunas personas de Siria diciendo por qué a nosotros no nos ayudan, como están ayudando a la zona turca. Por lo que hemos comentado antes, que no nos querían poner en riesgo por el tema político que podía haber allí de enviar un equipo de rescate y que pudiera haber algún Y que tipo el de Daesh, problema. encima los islamistas pudieran... ¿Pero hubierais tenido opción de ir o no había opción ya diplomática, quiero decir, un poco legal? Que hasta donde nosotros conocemos, no sé ya la ONG si tenía alguna información más, a nosotros nos dijeron, os tenéis que quedar aquí y os tenéis que quedar aquí. Bueno, claro, ibais de mano de Acción Norte, digo, ellos organizaban y ellos tienen los contactos, Exacto. al fin y al cabo. Eso es. Y yo quería preguntaros por un poco la sensación y el sentimiento cuando estáis allí. ¿No tenéis miedo? Porque al final estáis en edificios, o sea, el mismo riesgo corre la gente que está, bueno, no sepultada, porque vosotros estáis fuera, pero al final vosotros os metéis, estáis allí, una réplica, todo es muy inestable, evidentemente, porque, bueno, pues está todo como está. Vale, sois bomberos, pero de verdad, no sé, ¿no llegáis a tener un poco de miedo, un poco, no sé, cuál es el riesgo que llegáis a correr? Hombre, miedo yo creo que tenemos todos. Lo que pasa es que al final tú quieres ayudar, ves la impotencia de la gente de allí, lo que hablamos antes, ves al padre o ves al hijo que te está pidiendo que saques a su familiar, y eso al final yo creo que a todos nos mueve un poquito para poder entrar ahí dentro. Evidentemente puede pasar cualquier cosa, al final es un trabajo que tiene sus riesgos, pero como hemos dicho antes, esto es vocación. ¿Qué habéis aprendido? Cada uno de vosotros. ¿Vais a ser mejores bomberos? ¿Vais a ser mejores personas? ¿Con qué os quedáis de esta experiencia? ¿Os va a servir para quizá en otra ocasión? Yo personalmente, no sé si estará de acuerdo David, a nivel profesional te llevas que... es que igual poco, fíjate lo que te digo, porque al final hemos podido hacer lo que es trabajo de bombero allí, hemos podido hacer muy poco. Ya a nivel personal, pues sí que te llevas decir, a valorar un poco lo que tenemos aquí, a darnos cuenta de que somos muy afortunados, de que muchas veces nos quejamos sin tener motivo, y tú veías allí a la gente alrededor de una hoguera, familias enteras, a las puertas, enfrente de una edificación derruida entera, esperando a ver si le sacan los cuerpos que quedan de salir, y encima pasas y te ponen una sonrisa, te dan las gracias, cuando lo único que tienen es eso, ese pequeño fuego para calentarse, lo único que les queda. Entonces te hace a ti darle vueltas a la cabeza de decir qué suerte tenemos, de qué nos quejamos aquí. Eso es. David, tú que además eres el más joven en esta mesa y casi en el parque, con muy poquito tiempo, bueno, has viajado hasta allí. ¿Con qué te quedas tú? Sí, yo un poquito como Julio, con la gratitud del pueblo turco. Al final había una frase que decíamos, que era que nuestra recompensa es la inmensa gratitud que han tenido con nosotros. Lo que comentamos, pasabas por la guerra y es que te ofrecían el que te sentases con ellos, para que te hacía frío al final porque tú tuvieses calor. O yo me llamó también mucho la atención gente que te repartía ropa, que seguramente eran comerciantes de allí, que sacaron todo lo de su tienda, y es que te daban ropa, mantas, porque veías que había cosas que estaban hasta con la etiqueta puesta, que me fijé yo y me llamó mucho la atención, comida. Es un apoyo el que tienen todos, el trabajar todos juntos, que yo creo que es de valorar. Claro, porque contadnos, habéis estado allí 6 días, claro, no hay hoteles donde alojarse. ¿Cómo era allí? ¿Cómo os organizáis? ¿Dónde vivíais? ¿Cómo era vuestro día a día? ¿Con qué? No sé si llevabais ya vosotros material, si contabais un poco con lo que os pudieran dar allí. Nosotros allí al final estuvimos 2 días solo, lo que es en la ciudad de Adiyaman, porque pasamos muchas horas en los aeropuertos. Ya.
porque nuestro vuelo, el vuelo que sacamos nosotros es comercial, nos llevó a Estambul y luego de allí ya dependíamos del gobierno turco, que nos moviera a un aeropuerto, a otro, a una ciudad o a otra. Entonces hubo la primera noche, no sé si estuvimos 9 horas en el aeropuerto allí esperando a saber a dónde íbamos, con qué avión, primero iba con un avión militar, luego que uno comercial, la información era muy cambiante. En ese avión ibais a Adana y luego de allí os movieron, por eso tengo yo esa información. Sí, exacto. Vale, fuimos a Adana y luego ya de Adana viajamos a Adiyaman. Y eso, allí había como un campamento donde estábamos la mayoría de los españoles que estábamos en esa ciudad, y pues en tiendas de campaña y en sacos de dormir es donde vivíamos, y ahí con comida pues que nos llevábamos ya preparada, barritas energéticas. Esa ha sido nuestra alimentación durante estos días. Julio y David, si una tragedia de estas, que lógicamente no es previsible, una cosa muy excepcional, un terremoto no es algo que pase todos los días, afortunadamente solo pasa muy de vez en cuando. Si ocurre en un país tercermundista, subdesarrollado, bueno, pues uno puede entender que se venga una ciudad entera abajo, piensa en un Haití o en otras cosas que han ocurrido, pero en un país occidental, o que quiere ser occidental, Turquía, ¿os sorprendió que todo aquello se viniera abajo? ¿Os ha hecho pensar, bueno, que al margen del movimiento de tierras, 7,8 en la escala de Richter es un terremoto terrible, pero que había más desastre del que cabría pensar en un país que puede ser como España, a nivel económico un poquito menos, pero que es un país occidental o en parte occidental? Al final, fíjate la gente que se está buscando ahora mismo, arquitectos, políticos, porque no estaban construidas al final las edificaciones cumpliendo la legislación que tenían que cumplir. Eso sí ocurre igual en otra ciudad, no ocurre por la forma de construcción de la edificación. Allí lo que pasaba y lo que nos dimos cuenta es que tenían, por ejemplo, las estructuras, unos forjados muy grandes y unos pilares muy pequeños. Y debido al tipo de terremoto, que fue un movimiento de vaivén, eso al final lo que hizo es que fuera un hundimiento estratificado tipo sándwich. O sea, caía el forjado, tú veías las edificaciones y es que era un forjado encima del otro, el otro, el otro. Igual tenías en 2 metros, igual tenías 6 pisos ahí. Sí, como una voladura controlada cuando ponen, yo caía todo como el castillo de naipes. Eso es, al final eso da muy pocos huecos de supervivencia. O sea, que eso lo pudisteis constatar como profesionales, además de este tipo de colapsos, que había sido consecuencia de todo ello. Oye, y el resto, has hablado de más medios, entiendo también bomberos y profesionales de emergencia o voluntarios de España. ¿Con quiénes os encontrasteis? ¿Desde dónde estaban? ¿Desde dónde llegaron? Pues allí nosotros al llegar trabajamos con, como ha dicho antes David, con guías caninos que eran de Asturias, sí. Trabajamos también con gente de Cataluña, y luego, nuestro grupo, pero luego también había gente de, no sé si era Alicante o Valencia, estaban el ERICAM de Madrid, el ERICAM de la Comunidad de Madrid, que al final ellos sí que tienen un grupo permanente creado para este tipo de cosas que automáticamente se les activa en cuanto hay una desgracia así. Pero que fueron los primeros en salir hacia Turquía. Eso es. Pues que yo quiero decir que solo podemos sentir el orgullo, yo lo digo a título personal, el orgullo de saber que hay gente, funcionarios públicos en este caso, que trabajan para el Ayuntamiento de Valladolid, o sea, para todos, que dan un paso y que habéis ido renunciando a vuestros días, que no os han dado 15 días de vacaciones por haber hecho esto, lo habéis hecho porque habéis querido. Pues la verdad es que sois héroes, no, sois gente normal, pero gente de la que nos tenemos que sentir, entiendo que en nombre de todos los espectadores de esta casa, de la tele, de la radio y del periódico que significamos nosotros, sentir el orgullo de saber que también hay gente como vosotros haciendo un trabajo que creéis que he reconocido el trabajo que hacéis como bomberos, o estas cosas son las que ayudan también un poco a que la gente visualice que no solo es eso, ir a desbloquear una puerta que queda cerrada o un pequeño incendio o lo que sea en el día a día. Yo creo que los bomberos, por suerte, somos una profesión que está bien vista entre la sociedad, pero luego también como que somos un poquito mejor vistos cuando necesita alguien de nuestra ayuda o de nuestro trabajo. Porque igual, sí, son bomberos, están ahí para ayudar, pero cuando me ayudan a mí es cuando digo, joder, pues igual sí que es verdad que esta gente aunque lleven 15 días entrenando en su casa, cuando hace falta que vayan, ahí están. Menos mal que estaban preparados. Bueno, yo quiero terminar
haciendo un recuerdo, porque hemos visto en las imágenes que pudimos grabar el martes en el Parque de Bomberos, al final, ya muy al final, llegaron algunos familiares y cómo os daban ese abrazo, porque entiendo que también ellos cuando pasan estas cosas dirán, ¿qué se os ha perdido allí? ¿Por qué tenéis que iros allí de verdad? Ellos también sufren un poco, no me lo neguéis. No, Sí. mucho. un poco se queda corto, yo creo. Yo creo que lo han pasado a nivel de incertidumbre ellos peor que nosotros, ¿no? Porque encima nos podíamos comunicar muy poco con ellos porque había muy poca cobertura, entonces pues eso, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo y cómo estábamos en cada momento, pero ellos no. Entonces eso, no sé, porque no lo he vivido nunca, pero no creo que sea fácil para ellos, claro. ¿Os ha felicitado el jefe o no? Sí, Sí. por supuesto. Javier Reynoso está muy orgulloso de sus bomberos. Sí. Pues Es una manera también de agradeceros públicamente, bueno, y el detalle de que hayáis venido, también quiero agradecerlo porque aquí hablamos casi siempre, casi todos los jueves hablamos de política, pero Sí, no de solo de economía. política vive el hombre. Ahí- que es importante, pero también es importante conocer esta labor y sobre todo este testimonio tranquilo y relajado de lo que es un viaje en esas condiciones hacia estos países. Yo, como siempre digo, que estéis siempre preparados y que nunca tengáis que hacer cosas, salidas extremas ni urgentes. Será una muy buena señal. Julio, David, muchísimas gracias, Muchas gracias. por haber Gracias estado a con vosotros. nosotros en esta noche, que cunda siempre ese ejemplo y que siempre estéis preparados para ayudarnos en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias. Florencia, ha sido un placer. Te gusto estas noches, ¿verdad? Sí, la verdad es que se echa de menos a tener la suerte de tener a gente como Julio y como David. Bueno, aquí pues los esta tenemos y están en Valladolid. Está ahí, muy bien, en el por eso Parque he de dicho Bomberos. que yo sé que venían con cierto nivel de preocupación, porque lógicamente las cámaras imponen. Sí, sí, pero se lo no he ha dicho sido yo, digo, si difícil, venís no de ha sido Turquía. nada difícil. Venís de Somos Turquía y tienen miedo a somos un esto. poco turcos en el sentido de que somos gente agradecida. También aquí somos agradecidos y orgullosos de vuestro trabajo. Y a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado en esta noche tan especial. El jueves que viene volvemos con más temas de actualidad aquí en La Quinta Esquina. Adiós.